Buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo están? Estamos ya listos para iniciar la sesión de hoy, viernes 22 de enero. Ya son las 5 de la tarde. Me gustaría que me confirmen que el audio está llegando bien, que tenemos sonido. Buenas tardes a todos, saludos. Perfecto, yo ya escucho acá en el dispositivo que tengo, así que parece que estamos bien. Voy a comenzar a saludar a las personas que ya están conectadas. Tenemos en el chat que se conectaron primeros Juan Pablo Yepes, Gaby Sánchez, Stephanie Rivera, Ana Isabel Chillagana, Marco Llanes, Edgar Aldaz, Gaby Sánchez, Alex Rivera. Se escucha claro, gracias a Gaby, Alex y Edgar que están confirmando que se escucha todo bien. Manuel Alejandro también ya se está uniendo a la transmisión. Un placer encontrarnos el día de hoy. Ya vamos a empezar formalmente con lo que es el trabajo en la calculadora. Llegan David Romero, Víctor Cuji, así que muy bien, ya nos vamos conectando más personas. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es la configuración de la calculadora. Hay algunas cosas que decir respecto a la situación de organización de los chats de WhatsApp. Luego lo vamos a ir diciendo. Por el momento estamos pocas personas conectadas, así que vamos a ver cómo nos va con todo esto. Bien, así que seguimos. Vamos a esperar un par de minutitos más a que se vayan conectando algunos más. Voy saludando a las personas que van llegando. Mari Carmen Sánchez, Ana Isabel confirma que se escucha. Alain Franklin también está llegando. César Rodríguez, Gerardo Ramírez. Ya tenemos 17 espectadores, así que vamos viendo la cantidad de personas que se van conectando. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a arrancar con lo que es la configuración de la calculadora. Siéntanse en libertad de preguntar. Entenderán que en todas estas transmisiones que se hacen en vivo por streaming, Yanni Rambay y Javier Matute, Janet me dice que no la nombré. Janet, bienvenida a la transmisión. Les decía que en estas transmisiones que se hacen por el streaming de YouTube hay un retraso entre lo que ustedes escriben y me escuchan. Hay como unos 10 segundos, así que hay que hacer un poco de tiempo desde este lado para poder intentar que sea lo más simultáneo posible, ¿no? Lo más en vivo realmente y en directo. Anderson Javier también ya llegó. Buenas tardes, Anderson. Tenemos 21 espectadores ya conectados. Vamos a arrancar un poco ya con lo que es lo de la calculadora. Normalmente cuando uno enciende la calculadora es nueva, o cuando aplasta la tecla menú, esto es lo que nos encontramos. Espero que cada uno de ustedes tenga o la calculadora o en su defecto el emulador para que intentemos sacarle la mayor cantidad de provecho. Antes de arrancar, quiero decir que si alguien ya tiene un cierto nivel de experticia en el manejo de la calculadora, algunas cosas que vamos a ver, sobre todo al principio, son bastante básicas, ¿no? Así que no hay que desesperarse. La idea del curso es avanzar rápido, pero arrancando realmente desde el principio, desde el manejo más básico de una calculadora. Así que lo pueden tomar también, sobre todo para los que son docentes, que ya corregí mi error de la transmisión pasada, son la mayoría. Para los que son docentes lo pueden tomar como una sugerencia de cómo podrían empezar su trabajo con los estudiantes, planificarlo a nivel de colegio, porque nosotros como docentes no siempre estamos con el mismo grupo, no los llevamos desde décimo hasta tercero de bachillerato. Normalmente alguien les da en décimo, otro profesor en B1, en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato, así que eso depende, pero se puede estructurar a nivel de área. Por ejemplo, que la primera parte que vamos a ver hoy, que es la configuración, se dé en el primer año de manejo de calculadora, ¿no? Que el maestro que le toque recibir ese grupo y trabajar con ellos se encargue precisamente de enseñar todo lo que es la configuración y todo eso. Igual esto es una sugerencia, nunca me creo dueño de la receta universal, así que es solamente una sugerencia. Sigo saludando a las personas en el chat. César Rodríguez, Gerardo Ramírez, Javier Matute, Yanni Rambay, sí, ya habíamos dicho, y Anderson Javier. Bien, vamos a comenzar ya propiamente. Son 5:05, así que yo creo que ya podemos arrancar. Bien,
Les decía que estando aquí, desde este menú, en la parte de abajo ustedes van a ver las teclas que se van a ir digitando. Esto es una guía importante. Si ustedes ven en el emulador, este es uno de los beneficios cuando uno da clases con los estudiantes. Tener el emulador para proyectarlo es una ventaja bastante buena. El botón de grabado, este de record, el rec, me permite en el momento en que lo aplasto que la sucesión de teclas que se aplasten queden ahí registradas, así que más o menos eso es lo que vamos a hacer. Bien, nosotros podemos ir explorando esta calculadora. Yo siempre digo, es una calculadora con un entorno gráfico y se parece mucho al Windows original, ese Windows que era un montón de ventanas y cada una de ellas tenía una funcionalidad distinta. Más o menos lo mismo pasa aquí. Cada uno de los menús que nosotros podemos ir viendo son como unos recuadros, unas ventanas, así que nosotros podemos ir explorando cada uno de ellos. Nos podemos mover con las teclas de navegación, estas teclas que están aquí en forma circular. Nos podemos ir desplazando por cada uno de ellas. Voy a aplastarlas en este momento para que vean que se va desplazando, pero no, en este momento no va a quedar grabado porque es solamente para indicarlo. Bien, esa es una de las maneras como nosotros podemos ir desplazándonos entre las diferentes ventanas. Y luego el botón morado en la parte de abajo, exe dice sus siglas, es de execute, en inglés ejecutar, es una especie de enter, reemplaza el igual. Si ustedes observan, no hay un igual directamente en el teclado, sino que directamente trabajamos con este botón de ejecutar. También tenemos en la parte inferior de cada uno de los cuadros que representan diferentes menús un numerito que es como un acceso directo. Es decir, si yo aplasto el 4 en este momento, me iría a esta hoja de cálculo. Si aplasto el 5, me iría al menú gráfico. Lo hago para que vean. En este momento voy a aplastar el 5 y directamente me lleva al menú gráfico. Voy a poner otra vez la tecla menú, así nos podríamos desplazar un poco más rápido, y de lo contrario también me voy desplazando con las teclas de navegación e ingresamos. Bien, cuando ingresamos al menú 1, el menú 1 es el menú Run Math. Este menú de aquí es donde se trabaja como que la calculadora fuese una calculadora científica, es decir, para todo lo que son operaciones básicas, las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmos, senos, cosenos, tangentes, todo eso de ahí lo podemos resolver desde ese menú, y es el primer menú que vamos a explorar. Así que bien, arranquemos con eso. Ahora sí voy a comenzar a grabar. Si estoy desde esta pantalla, voy a darle ejecutar y vamos a ingresar a ella. Si hubiera algo que borrar, lo borraríamos con el comando F2. F2, las teclas que están aquí abajo en pantalla, si ustedes observan, están desde F1 hasta F6. Estas teclas de función activan los comandos que están en la parte superior. En este momento tengo 4 comandos, cada uno de ellos se activa respectivamente con las teclas desde F1 hasta F4. Si quisiera borrar, en F2 tengo la abreviatura del, que representa el delete en inglés, que es borrar. Así que si quisieran borrar algo, tendrían que aplastar ahí y borrar. Bien, vamos a explorar, como les decía, la configuración de la calculadora el día de hoy. Así que vamos a anotar todo eso. Esas diapositivas se las podemos pasar, aparte de que el video ustedes lo pueden revisar luego. Vamos a ir escribiendo todo esto de aquí. Así que lo primero que vamos a explorar nosotros es la configuración de la calculadora. Para la configuración de la calculadora, nosotros hemos entrado en este momento al menú 1, que es el menú Run Math, y desde ese menú vamos a hacer uso de la siguiente combinación de teclas. Ustedes lo van a poder apreciar aquí en el teclado en la parte de abajo. La calculadora tiene un montón de botones, y en la parte de arriba tiene unos comandos que están escritos o con amarillo o con rojo y que se activan respectivamente con los botones amarillo y rojo, el Shift y el alfa que tenemos en el teclado. Así que si yo aplasto Shift, observen que el cursor que está parpadeando en pantalla va a cambiar. Lo hago en este momento. Ahí está como una especie de S que me dice que está aplastada la tecla Shift, y a continuación, cuando yo aplaste un botón, no se va a activar la función que está impresa en el botón, sino el comando que está con amarillo encima. Entonces en este momento voy a aplastar la tecla menú y eso va a activar lo que está con amarillo arriba, que dice Setup. El Setup es el lugar donde vamos a configurar nosotros a la calculadora. Entonces aplasto eso. Aquí ustedes ven en la parte de abajo, después de ingresar al menú 1, he puesto la combinación Shift y menú, y eso me permite ingresar a la configuración de la calculadora. Vamos a dejar eso escrito aquí, la combinación Shift y menú.
nos permite llegar a la configuración de la calculadora. Ahí nosotros estamos activando lo que se conoce como el setup. Está con amarillo. Aquí es donde nosotros vamos a configurar la calculadora. Bien, entonces vamos viendo. Como ustedes observan aquí, hay una línea que está sombreada, que está con un color negro, con un recuadro negro. Significa que en ese momento podemos configurar esas de ahí, y si voy bajando o voy subiendo, se van activando respectivamente cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos con la primera. La primera dice Input Output. Si su calculadora está en español, que también pueden poner este modelo de calculadora en español, algunas cosas cambian, otras no. Ahí en ese caso ustedes dirían entrada o salida. Dice la manera como nos vamos a comunicar con la calculadora. Entonces expliquemos rápidamente de qué trata este primer menú de aquí, que es el Input Output. En este menú nosotros le vamos a decir a la calculadora cómo nos queremos comunicar con ella, con modo de entrada y modo de salida. Bien, nosotros tenemos aquí en el Input Output dos alternativas. En F1 ustedes ven que dice Mat y en F2 dice Line. Me refiero a los recuadros que están en la parte de abajo de la pantalla de la calculadora. Ahí con F1 yo activo Mat y con F2 Line. En este momento está en Mat. Esto significa que es modo matemático o modo lineal. Vamos a escribir eso por acá. En este de aquí tenemos Mat en F1 y tenemos en F2 Line. No es obligatorio para ningún programa, ni para bachillerato internacional, ni para bachillerato general, ni en universidades, que nosotros ubiquemos uno de estos dos. Pero si me preguntan, la recomendación clara sería trabajar todo en modo matemático. El modo lineal es un modo un poco vintage, es decir, es las calculadoras iniciales que uno tenía, en las que la pantalla era tan pequeña que no se podía poner una expresión de forma matemática. Las fracciones, las potencias, todo iban en una sola línea a lo largo de la expresión. Vamos a explorar un poco esa parte de ahí para que vean a qué me refiero con modo lineal. Voy a cambiar esto, voy a activar en este momento F2 y al hacerlo, en vez de decir modo matemático, va a decir modo lineal. Bien. Entonces vamos a explorar un poco. Salgo de aquí. Siempre, como yo les decía que esta calculadora funciona como el Windows antiguo, yo entro en una ventana y para ir saliendo, cada vez que entro en una ventana me aparece un menú de opciones y vuelvo a escoger uno de ellos. Es como que vuelvo a ingresar a algo. Si quiero regresar al menú inicial o a la pantalla anterior, la tecla que está bajo la tecla gris menú que dice Exit, que significa salida, me permite ir saliendo de cada uno de ellos en orden. Así que en este momento voy a poner Exit y salimos de ahí. Si ustedes observan, en la parte de abajo se borraron algunos comandos que estaban ahí porque en modo lineal ya no son necesarios. Imaginémonos que quiero hacer algo tan sencillo como una potencia, que quiero poner 6 elevado al cuadrado. Lo visualizo de esta manera: 6 elevado al cuadrado me da como resultado obviamente 36, pero lo veo como una sola línea. Ese es el modo lineal. ¿Qué pasa si quiero sumar fracciones? Si quiero sumar 4 tercios, la tecla de fracción es la tecla que está encima del número 7, la que dice ABC. La tecla de potencia no lo había mencionado, pero es esta que está entre x cuadrado y exit, que tiene este icono hacia arriba. 4 tercios, digamos, con más 3 quintos. Una suma de fracciones sencillas. Todo tiene que ser una línea, y en el momento en que yo necesito ir haciendo una operación un poco más compleja, una operación un poco más grande, lastimosamente este modo lineal termina complicándome el asunto, porque tendría que utilizar muchos paréntesis, tendría que utilizar varias de esas cosas. Entonces el modo lineal, la verdad que nos complica un poco. Así que vamos explicando un poco más de esto. Voy a pegar aquí esta pantalla. Ese es otro de los beneficios del emulador. Nosotros podemos tener acceso a las pantallas de la calculadora de forma directa para expresarlo en Word, para ponerlo en PowerPoint. Este de aquí es el modo lineal. Es un ejemplo del modo lineal. Nada recomendable desde el punto de vista matemático. A medida que la operación se hace más compleja, necesito invertir mucho tiempo en paréntesis y cosas así. Entonces vamos a cambiar esto de aquí, vamos a poner modo matemático. Voy a salir de esta pantalla, voy a regresar a la configuración del menú, es decir, voy a poner Shift y menú,
y vamos a regresar y poner modo matemático, es decir, F1. Cambio a modo matemático, ustedes pueden verlo ahí, y vuelvo a poner exit para salir. Y vamos a repetir esas operaciones que habíamos hecho nosotros antes. Habíamos puesto 6 elevado al cuadrado, voy a poner 6. En el momento en que aplasto la tecla de elevado me aparece la potencia en donde tiene que estar, como nosotros la escribimos matemáticamente, y ahí puedo ver el 36. Luego había puesto un 4 tercios más 3 quintos, creo que era eso. Esperemos que sea eso, déjenme verificarlo rápidamente, déjenme verlo. 4 tercios más 3 quintos, efectivamente eso era. Pongo el 4, pongo la tecla de fracción y puedo observar la fracción, y entonces es mucho más sencillo que nosotros trabajemos esto de aquí. Se visualiza la operación exactamente tal como nosotros la podemos apreciar en el cuaderno, en el texto, etcétera. Así que esa es la diferencia entre modo lineal y modo matemático. ¿Cuál es la recomendación? Trabajarlo siempre en modo matemático. Si nunca hemos trabajado con un dispositivo que tenga modo matemático, al principio resulta un poco complejo el borrado. Uno no encuentra cómo borrar, porque normalmente la tecla de encendido de la calculadora, la que dice AC, esa AC y que tiene un slash y un on, ese AC significa all clear, todo limpio, para borrar toda la pantalla. En este caso, por más que la aplaste, miren que la he aplastado 4 veces, pueden ver eso en la barra de teclas. A pesar de que tenemos todo eso ahí, realmente no puede borrarlo. Para borrarlo tenemos que hacer uso de la tecla F2 que dice delete. Les había dicho eso al principio. Vamos a poner en este momento F2 y me aparecen dos alternativas: delete line o delete all. F1 dice del L, F2 dice del A, como para borrar la última línea o como para borrar toda la pantalla. Ahora, ¿por qué la calculadora nos complica, por así decirlo, el borrado? Realmente lo hace para protegernos. Voy a salir un momento de ahí. Si yo quisiera editar una de las operaciones, simplemente me desplazo con las teclas de navegación. Por ejemplo, voy a la primera operación y quiero ponerle algo adicional. Le pongo con las teclas aquí el menos, no sé, alguna otra operación, un 5 elevado al cubo. Esto me va a dar negativo, no es una operación muy complicada que necesitemos calculadora, pero para poner el ejemplo, es decir, la calculadora me permite guardar en memoria en la pantalla las 10 últimas operaciones que se han trabajado, y yo, para regresar a cualquiera de ellas, simplemente con las teclas de navegación voy subiendo. Si quiero editar esta operación de fracciones, le pongo la flecha simplemente así. Eso me permite que yo a partir de ahí le pueda agregar una multiplicación de otra fracción o de un número, y que podamos trabajar. Por eso no se permite el borrado de manera directa con la tecla AC. Entonces, si queremos borrar, tengo que venir acá a poner delete. En este caso voy a borrar todo, voy a poner delete all y voy a aplastar F1 y con eso borramos. Voy a leerlos un poco si han escrito algo en el chat. Esta es una primera parte básica, pero importante, así que bien. Los veo por aquí. ¿Cómo escribe 4 tercios? Me decía Manuel Alejandro. Repita, por favor. Sí, por supuesto, Manuel Alejandro. Como les decía, esto llega un poco tarde el pero vamos a ir viendo. Repito la parte del 4 tercios. La tecla para fracciones es esta que está encima del 7. Hay dos maneras de hacerlo. Yo normalmente escribo primero el 4 y de ahí pongo la tecla de fracción, y a partir de ahí pongo el 3, que ya está en la parte de abajo, pero hay quienes... voy a borrar toda esa parte de ahí. Primero ponen la tecla de fracción, ponen el 4, luego con la tecla del cursor baja y ponen el 3. Cualquiera de esas dos me permite escribir una fracción ahí en la calculadora en este momento. Bien, ahí hemos explorado el primer menú. Yo no tomé la captura de pantalla, voy a hacerlo en este momento. Vamos a borrar esto y voy a repetir rápidamente las operaciones. Por ejemplo, 6 al cuadrado, que daba 36, y la otra era 4 tercios más 3 quintos. Vamos a rápidamente esto para que luego puedan visualizar bien todo esto. Le doy clic derecho. Observen, para el trabajo con el emulador, clic derecho me dice Screen Cap, me permite capturar la pantalla, y ahora no lo ven, me aparece una ventanita en la parte que está en este momento tapado por la diapositiva para ustedes. Me aparece una ventana con la operación. Le vuelvo a dar clic derecho y me dice copiar, y con eso lo puedo llevar a Word, a PowerPoint, a cualquier programa donde quiera pegarlo, y de ahí lo pongo y lo manejo como que fuera
un objeto cualquiera que estoy pegando, con el que estoy trabajando. Así que ahí tenemos eso. Y de ahí seguimos, esto ya matemático. Ese es el primer modo dentro de la configuración de la calculadora. Modo lineal y modo matemático. Bien, sigo avanzando. Vamos a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto, necesito activar el modo editor. Y borro todo esto para poder comenzar nuevamente. Voy a borrar la pantalla. Delete all, borro todo. No borré esta parte de aquí, pero bueno, vamos a ponerlo acá. Ahí estamos, ya, listo, perfecto. Ya ahí vamos con eso. Entonces vamos nuevamente, vamos a comenzar desde aquí. Lo sigo leyendo antes de arrancar con la segunda configuración. Han llegado algunas personas más. Eligio Guillén, buenas tardes. Manuel Alejandro, listo, está contestada tu pregunta. Seguimos avanzando como les decía. Bien, vamos entonces ahora a ir explorando el segundo menú. Vamos nuevamente a la combinación Shift y menú. Me lleva nuevamente a los modos para trabajar, y el segundo modo, nosotros bajamos con las teclas del cursor. El segundo modo dice ahí Comp, Dec, Ex, Bin, Ox. Ustedes pueden observarlos en la parte inferior de la pantalla. Esto habla de trabajos con sistemas de numeración. Desde F2 hasta F5 tenemos sistema decimal, sistema hexagesimal, binario, octal. Así que tenemos esos modos para trabajarlo. No vamos a explorar en este momento cualquiera de ellos, luego lo podríamos ir haciendo, ir viendo cada uno de ellos en el momento en que necesiten trabajar con números binarios o con cualquiera de ellos. Lo que importa aquí en este segundo modo es que para el trabajo regular de la calculadora debe estar en la primera de las alternativas, en Comp, es decir, en modo de cómputo. Voy a copiar esta pantalla y la voy a pegar en la diapositiva respectiva. Vamos a poner que la segunda cosa que vamos a ver aquí es el modo de cómputo. Simplemente ahí, a pesar de que tenemos varios sistemas de numeración, vamos a trabajar esto en modo cómputo. El modo es comp. Eso no se mueve a menos que alguien directamente maneje eso, o sea, que lo mueva, que venga aquí en la configuración y se mueva. Inclusive si apagas la calculadora no se regresa, ya tendrías que quitar la pila, las 4 pilas AAA que tiene abajo, y tendrías que con un desarmador sacarla y quitarle la pila que tiene adentro, porque hay una pila adentro que guarda esta información. Entonces tendrías que quitar los dos sistemas de energía para poder, no sé, eliminar eso o resetear la calculadora. Ya vamos a hablar en algún momento de cómo se reinicia todo a la configuración de fábrica. Así que en este modo lo que nos interesa es dejarlo de esa manera. No vamos a explorar el resto. Ahí hay sistemas de numeración, pero por el momento no lo vamos a trabajar. Si quisiéramos, ya ustedes pueden observar que la calculadora sí trabaja ciertos sistemas de numeración, así que ahí los tienen como para un futuro. Una cosa importante que yo siempre menciono en estos talleres es que por más que uno manipule la calculadora, no existe ninguna configuración de teclas o ninguna combinación de teclas que nos haga dañar la calculadora como tal. Así que hay que perderle el miedo a travesearla un poco. Definitivamente, como cualquier equipo, se puede desconfigurar, se puede ir alterando la configuración, pero no es algo que se dañe, es algo que simplemente aprendiendo esta parte de aquí de cómo se configura correctamente podemos solucionar cualquier cosa que se presente. Bien, vamos a seguir explorando esto de los modos y vamos a bajar al siguiente. El siguiente me parece más una cuestión no sé, una cuestión de como una especie de anécdota, porque uno cuando trabaja con fracciones, voy a copiar este menú de aquí, si la respuesta de la fracción va a ser una fracción que no es una fracción propia, que es una fracción impropia, yo siempre prefiero que esa fracción impropia me quede así, de esa manera, y no como una fracción mixta. Sin embargo, la calculadora me puede ofrecer trabajarla como una fracción mixta. Así que esa es una alternativa que podemos manejar. Vamos a ir viendo a qué nos referimos con esto de aquí. Estoy poniendo aquí, este es el modo de resultado de fracción.
el resultado de una fracción nos lo puede expresar como una fracción impropia o como una fracción mixta. Así que veamos. Vamos explorando esa parte de ahí. Si quiero hacer una operación, vamos a dejarla en este momento como está ahí en DC. Ustedes observan que hay dos alternativas, la que dice D sobre C en F1 y en F2 la que dice A sobre, bueno, A como un número entero y B sobre C, que es una fracción mixta. Vamos a dejarla como fracción impropia y voy a poner la situación ahí. Voy a salir con exit y vamos a poner una operación sencilla, a lo mejor, no sé, 5 séptimos. Y le sumamos un 6 quintos. No puse el 7. No sé qué pasó. 5 séptimos más 3 quintos. Pongo la fracción, pongo el 3, la fracción y el 5. Tengo ese resultado de ahí, 46 sobre 35. Este es un resultado como fracción propia, fracción impropia, perdón. Y lo podemos expresar también, rápidamente voy a avanzar para esto de aquí, lo podemos expresar también como una fracción mixta. Vengo acá, lo pego, déjenme pegarlo rápidamente. Aquí tenemos la primera, el primer resultado así. Vamos a la calculadora y vamos, miren que no tenemos que volver a escribir la operación, simplemente puedo venir y cambiar esto, puedo poner Shift y menú, puedo cambiar la configuración, bajo hasta donde dice resultado de fracción y ahora pongo F2, que está ahora A y el B sobre C, salgo de ahí y repito la operación, es decir, le vuelvo a dar un Enter aquí y ahí tenemos la respuesta como una fracción mixta, es decir, un entero 11/35, obviamente es la misma situación, pero escrita de otra forma, ¿no? Así que vamos a copiarla para que observen ambas, luego puedan compararlas. Esa sería la situación ahí, veamos. Rápidamente copio esto, lo pongo acá, lo hago del tamaño que tiene que quedar y ahí tenemos las dos situaciones. Bien, salgamos de esto, voy a borrar nuevamente la combinación de teclas que hemos utilizado para manejar esta parte. Y con eso nos vamos a explorar el siguiente menú. Bien. Vamos entonces con el menú, voy a poner Shift, menú y vamos a seguir bajando. Ya habíamos explorado hasta el menú 3. El cuarto menú lo vamos a ver en un capítulo completo. El gran poder de esta calculadora, yo siempre digo, su principal función es el ser una calculadora gráfica. Así que tenemos que dedicarle mucho tiempo. Esto de aquí habla del tipo de función para graficar. Si podemos graficar una función donde está expresado en términos de y como variable dependiente, o a lo mejor una función que tenga una coordenada polar o una función paramétrica. Hay varias formas. Por el momento no vamos a explorar esa parte de ahí. Que sepan que eso es tipo de funciones. Eso solo afectaría el manejo de la calculadora si quisiéramos hacer un gráfico de alguna función. Así que por el momento no la vamos a trabajar. Bien, aquí también vemos lo mismo. Si el gráfico queremos que esté conectado o que esté ploteado, que esté por puntos, lo vamos a dejar por el momento separado. Por el momento lo vamos a dejar simplemente así. En derivadas, uno va a decir yo siempre quiero que esté encendido. Realmente esto no es que la calculadora derive o no. Cuando tú le pongas que derive, cuando tú aplastes los comandos para que derive algo, no nos hagamos ilusiones tampoco. La derivada que hace son derivadas puntuales. Deriva una función y la reemplaza en un punto específico. Me vale, por ejemplo, para hallar la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. No deriva en términos algebraicos, a menos que uno descargue un software especial que hay en las páginas de Casio, como para descargar y como para poder hacer derivadas. Sin embargo, por ejemplo, para los colegios que tienen bachillerato internacional, estos software no son permitidos para los exámenes, porque tienen que usar solamente las funciones que vienen de fábrica de la calculadora, ¿no? Hay un modo examen y todo eso. Luego vamos a ir hablando de esas situaciones. Así que esta derivada de aquí no es que activa o desactiva que la calculadora pueda derivar, sino que cuando nosotros, por ejemplo, nos presenta una tabla de valores en X y Y, si tenemos encendida esta derivada, habrá una tercera columna, aparte de los valores de X que uno pone y los valores de Y que la máquina nos da, nos daría una tercera columna de Y'
dónde estaría la derivada evaluada en ese valor de X. Más que nada es para eso, así que ahí está lo de derivada encendida y apagada. Podemos dejarlo por el momento, no es algo que vayamos a explorar todavía. Y lo que sí vamos a trabajar es la parte de ángulos. Antes de comenzar con ángulos, que es lo siguiente que vamos a ver, voy a leerlos un poco. Bien. Los leo aquí. Stephanie Rivera dice: en caso de que nos atrasemos en las configuraciones, esta explicación estará disponible en esta plataforma. Por el momento, Stephanie, te contesto lo siguiente. Como les decía, y me parece que ya es un buen momento, tenemos 45 espectadores, todavía no hemos resuelto. Ustedes pueden ver que en el chat de WhatsApp que tenemos ha habido algo de movimiento, pero todavía nos falta optimizar las listas. En eso les voy a pedir ayuda. Ya se pasaron en cada uno de los chats de los diferentes grupos de WhatsApp. Tenemos 4 grupos. ¿Cuál es la lista que corresponde a ese grupo de ahí? Si ustedes no aparecen en esa lista, no se estresen. No les estamos diciendo que no van a estar en el curso, pero necesitamos ubicarlos correctamente donde estén para que la comunicación sea fluida, para que no se pierdan de algo. Y lo que les estamos pidiendo es que se contacten con Gilda Córdoba, que es la encargada de logística de todo esto, para que puedan ustedes estar en el grupo que les corresponde. Inclusive si su registro fue extemporáneo, si ya había pasado la fecha, pueden incorporarse. Vamos a seguir abriendo grupos, y no les estoy hablando de un mes, en 2 meses, los vamos a abrir en la siguiente semana o algo así, si es que fuese el caso. Pero la mayoría de casos es solo de reubicarlos en el grupo que tienen asociado ya desde el principio en uno de estos 4 grupos. Así que me gustaría que le pongan mucha atención a eso, no en este momento, pero que a lo mejor a lo que terminemos aquí vean si su nombre aparece en el PDF que ya está ubicado en el chat de WhatsApp. Y si no está, yo al final voy a dejar escrito el número del contacto de Gilda para que se comuniquen con ella y les den una solución muy rápida para que se incorporen. Ahora, me metí a esto por la pregunta de Stephanie. Por el momento estos 2 videos siguen siendo tales que con el link simplemente uno puede verlos. Pero los siguientes videos, ya cuando estén conformados los grupos y las aulas virtuales en el Google Classroom, solamente las personas que estén registrados con su correo de Gmail de forma correcta podrán tener acceso a la información. Y efectivamente eso va a estar subido en el curso. Estos videos también. Por el momento no están creadas las aulas hasta que solucionemos, me imagino que hasta el día de mañana, el asunto de las personas que están en los grupos de WhatsApp cambiados, y ya abriremos las aulas de WhatsApp de Google Classroom definitivos, y ahí van a estar desde la primera sesión que hicimos la presentación, esta segunda sesión, y cada una de las sesiones que tengamos van a estar ahí para que ustedes puedan acceder. Pero luego solo las personas que están registrados con su respectivo correo de Google van a poder hacer uso de o acceder a estos videos, ¿no? Así que esa es la situación, Stephanie. Hola Daniel Jami, también ya acaba de llegar, gracias por el comentario. Bien, vamos a seguir, ya hemos explorado algunos. Dijimos que íbamos a entrar al menú de ángulos. Yo siempre les digo a mis alumnos, esta es la parte donde la calculadora gráfica te puede hacer llorar. Yo hago siempre las exageraciones, hago estas hipérboles así un poco extrañas en las que hablo de estas exageraciones, pero ahí yo les digo a mis estudiantes, esta es la parte que te puede hacer llorar en un examen. ¿Y por qué te puede hacer llorar en un examen? Te puede hacer llorar en un examen porque trabajar el seno de 60 grados cuando está en radianes te da un valor contrario. Si no tienes mucho dominio del tema matemático, es bastante raro que te des cuenta que el seno de 60 no es, por ejemplo, 0.866 o raíz de 3 sobre 2 y que te salga la respuesta en radianes. A lo mejor no lo ubicas tan rápido y a lo mejor lo puedes usar, o si estaba peor como parte de un cálculo un poco más grande dentro de una operación, ni siquiera te das cuenta de cuál era la respuesta y se te va. En ese aspecto yo siempre les digo a mis estudiantes, a veces uno no se percata, y voy a escribirlo un poco. A mí me gusta escribirlo porque a veces cuando uno lo habla no lo termina de aterrizar bien. Pero en este siguiente menú que vamos a ver, que es el menú de ángulos, déjenme copiar la pantalla del menú de ángulos, déjenme capturar la pantalla rápidamente y ponerla aquí en las diapositivas. En este menú de ángulos vámonos a ir a una diapositiva nueva para poder hablar de este menú con un poco más de tranquilidad. En este menú de ángulos nosotros podemos hacer las mediciones en los diferentes sistemas que son usuales o con los que se trabaja, ¿no? Pero sí es un problema que nos equivoquemos, y en eso yo no sé si ustedes recuerdan cómo era el display de las calculadoras científicas y cómo sigue siendo.
Yo siempre hago referencia, mi letra no es tan fea como aparece aquí en digital, se hace mucho más fea, y mis líneas este año que me ha tocado dar clases de funciones he sufrido porque en la pizarra me va mucho mejor. Pero bueno, uno, si se acuerda de la pantalla de la calculadora científica, uno siempre ha tenido unas letritas en la parte superior, una D, una R o una G. Esa D, R, G que están ahí, uno puede intercambiarlas entre ellas, pero no puede ni poner dos de ellas o tres de ellas al mismo tiempo, ni eliminarlas del todo. Siempre hay una de esas tres letras en pantalla. Y eso significa, nos está mostrando casualmente lo que vamos a trabajar en esta parte, que es el menú de trabajo de ángulos. Es decir, me dice si está en formato D, en formato R o formato G. D significa, por sus siglas en inglés, DEC, que viene de degree, que es el trabajo en lo que normalmente solo le llamamos grados, pero que son grados sexagesimales. Esa fea herencia que nos dejaron los persas, que hace que los estudiantes en física, yo siempre me río y les digo a mis alumnos, en física la mitad de la clase se pega una estrellada la primera vez que trabaja con el tiempo, porque a alguien le sale 2.42 minutos, y al pensar que 2.42 minutos se tiene que transformar a la base sexagesimal, no lo registran y te dicen que eso es 2 minutos con 42 segundos. Es un error bastante frecuente, ¿no? Obviamente esto no es así. Y yo siempre les pongo como ejemplo rápidamente, si te digo 2.85 minutos, eso no puede ser 2 minutos con 85 segundos, porque obviamente hay algo raro en 85 segundos, es más de un minuto, es 1 minuto con 25 segundos, ya no serían 2, serían 3, y es un poco contradictorio. Y es precisamente porque esto está en base decimal, y la otra respuesta que estamos escribiendo acá está en bases sexagesimales. Es una herencia que nos dejaron los persas, que entre otras cosas nos dejaron el horóscopo con 12 signos. No sigo el horóscopo, pero para los que quieran, ya los astrónomos han dicho que son 13 y no 12 constelaciones por donde gira el sol, etcétera. Entonces tenemos esta situación de los grados sexagesimales, rad, que significa radianes, que es un modo un poco más matemático, pero menos amistoso. A los alumnos no les gusta definitivamente encontrarse con 5 pi doceavos, eso no les gusta más el grado, así sea un grado inexacto, así sea 37.5 grados, prefieren eso que el 5 pi doceavos, no sé por qué, a mí me gusta mucho más el otro. Y finalmente el otro, que aquí viene una situación idiomática importante, por más que pongamos esta calculadora en español, estas siglas, el DEC, el RAD y el GRAD, que aparece aquí, no cambian. Eso significa que se mantienen igual. Y entonces cuando uno de los alumnos le dice, acuérdense de los grados y los radianes, grad suena más a grados, pero tiene que ver con los gradianes, que los gradianes son los grados centesimales, ¿no? Ahora, esta fue, yo me imagino que en algún momento, la situación en la que quisieron eliminar la herencia persa, que los sistemas cuadren, hacer un plano cartesiano que en lugar de 360 grados tenga 400 grados, para que cada cuadrante no tenga 90, sino que tenga 100. Entonces quisieron hacer eso, pero la verdad que casi no se utiliza. Yo inclusive que me gusta coleccionar libros de matemáticas, tengo unos cuantos en mi biblioteca, y no tengo uno solo que trabaje con grados centesimales. No hay casi textos que trabajen con grados centesimales. Casi exclusivamente trabajamos con estos dos sistemas de aquí, ¿no? Entonces, esos son los que vamos a utilizar. Los radianes, que tienen que ver con esto de la cantidad de veces que el radio está incluido en la longitud de la circunferencia. Normalmente nos lo explican con el diámetro, que es pi, que está 3.14 veces, pero en radianes sería 6.28, y de ahí la equivalencia de siempre del 2pi es igual a 360 grados, y por lo tanto pi es 180, ¿no? Entonces eso es normalmente lo que utilizamos para transformar. Acá nosotros vamos a configurar esto para que podamos hacer las operaciones ya sea en grados, radianes o gradianes. Los leo antes de entrar a la parte operativa, a ver si hay alguna pregunta. Ana Isabel me dice, pertenezco al grupo 2. Esa parte yo no la manejo, Ana Isabel, pero déjame que terminemos. Igual las personas de Math Center también están viendo el video, así que ahí vamos a ver en cómo lo hacemos. Leonor, por supuesto, la clase queda grabada con el mismo link, inclusive una vez que terminas puedes regresarlo porque te sale como que está acabada, pero puedes regresarlo y puedes ponerle el play desde el principio, así que está
eso. El sistema grados se utiliza algún momento en el programa del IB, María Eugenia Alexandra Almeida Castro. Sí, a ver, el grados como tal, grados sexagesimales, sí, grados se utiliza, yo le diría, inclusive más que los radianes. Pero el que casi no se utiliza es el de grados centesimales, o sea, los gradianes, el último grado, ese realmente no se utiliza. Yo no he visto en ningún texto IB ninguna referencia a eso. Inclusive en matemáticas nivel superior no hay. Cuando había matemáticas nivel superior, ahora tenemos estas exploraciones matemáticas, este cambio que ha habido en el programa, así que no hay esa consideración. Edwin Leonardo Romero nos da la transformación del 2.42 es 2 grados 25 minutos 12 segundos. Perfecto, Edwin, gracias. Y sí, efectivamente, esa parte es donde uno se estrella con eso, ¿no? Nos cuenta Edwin que dice, tuvo en su vida estudiantil la FX 9750G. Yo tuve la G, la 750 era con colores, yo tuve la 9700 en cambio, a lo mejor soy un poquito más viejo. Así que yo tuve la 9700, con eso trabajé en la universidad. ¿Y dónde la puedo llevar para que la revisen? Bueno, luego esas partes de ahí de servicio técnico y todo, les voy a dar la dirección de Macoser para compras y todo eso, y también para servicio técnico. A lo mejor ahí puede ser que le vean eso, ¿no? Pero eso luego lo podemos conversar sin ninguna duda, sí, podemos conversarlo, me escriben por interno y yo les contesto eso. Bien, vamos probando los cambios en el asunto de la calculadora. Esto de aquí por el momento solo lo vamos a cambiar. Si pongo F1 queda en grados, si pongo F2 queda en radianes y si pongo F3 queda en gradianes. Con los estudiantes de verdad hay que hacer mucho énfasis, porque no todos ponen la atención debida siempre, que degree por el inglés es grados el que normalmente trabajamos, ¿no? Y con eso ya nosotros podemos calcular seno, coseno, tangente de diferentes situaciones. Bien, la parte de la configuración de la calculadora yo le llamo la parte más dura de la enseñanza, porque no tiene mucho de matemáticas, tiene mucho de equipo y de configuración y de comandos, y a mí normalmente cuando doy los talleres es la parte con la que empiezo y es la parte más aburrida. En la otra parte no a todo el mundo le gustan las matemáticas, pero por lo menos le veo un nivel de concreción o de utilidad mayor, porque enseguida dicen, bueno, no me gusta matemáticas, pero esto tengo que aprenderlo porque está para el examen, para la prueba de la universidad, para el examen o la prueba externa, entonces le ven un poco más de utilidad. Pero ya estamos terminando la parte de la configuración, así que hemos sobrevivido a esta circunstancia. Bien, vamos bajando un poco más, vamos explorando otros menús. Aquí dice el modo complejo, es un modo que lo vamos a tratar luego, sobre todo cuando ya comenzamos a resolver ecuaciones, que esta calculadora hace bastante en ecuaciones. Cuando resolvamos ecuaciones ya cuadráticas ya podemos comenzar a probar esto del modo complejo, como para ver soluciones en modo real, en modo complejo, que tiene modo en forma cartesiana o en forma polar. No es algo que por el momento querramos verlo y que en la mayoría de operaciones no me complica para nada los resultados, ¿no? Ahora, si ya voy a comenzar a trabajar con raíces negativas, sí dependerá cómo pongo cuál elijo, el modo cartesiano, el modo polar. Si pongo modo real me va a salir error matemático, porque en los números reales raíces negativas no hay, ¿no? Pero al señor Leibniz le debemos el trabajo con los números imaginarios. Aquí hay 4 situaciones, voy a bajar un poco y las voy a dejar marcadas. Voy a copiar esta pantalla de aquí y la voy a pegar. Déjenme copiarla para pegarla acá en las diapositivas, que también les vamos a pasar. Esto es importante mantener, yo diría, la configuración que viene de fábrica. Vamos a poner configuración de fábrica para lo que tiene que ver con gráficos. En esta configuración de gráficos vamos a tener 4 cosas. A mí me parece que tal como viene la calculadora está bien. Igual voy a explicar qué representa cada uno. A lo mejor mi percepción de lo que está bien no es la misma percepción que tienen ustedes, y como ya les dije, no soy dueño de la verdad. Pero aquí tenemos un modo de coordenadas, un grid que significa cuadrículas, unos ejes, axis de aquí significa ejes, y un label que significa como una especie de etiqueta. Y la configuración que viene asignada a esto es un
off, on y off. Voy a explorar en este momento en la calculadora para que vean cada uno de ellos dispone solo de dos alternativas, encendido o apagado, on, off. Ustedes ven aquí label, puedo aplastar F1 y se pone on, puedo aplastar F2 y está off. ¿Qué significa cada uno de estos? Comencemos desde coordenadas. En coordenadas, y lo voy a ir escribiendo, lo voy a poner acá en la pantalla. En coordenadas, esto lo que hace es que cuando yo ya tengo un gráfico y me desplazo con el cursor dentro del gráfico, yo voy viendo las coordenadas en X o en Y del punto por donde me desplazo. Coordenadas XY del punto por el que me desplazo, del punto en donde está el cursor. En la parte de abajo te aparece una X o te aparece una Y y te va indicando cuáles son las coordenadas del punto específicamente. Así que yo diría que eso está bien que esté encendido. Este grid realmente es una cuadrícula y hace la función como que el gráfico que está normalmente en el plano cartesiano esté no en una hoja en blanco, sino que esté en una hoja de cuadros. Es decir, te hace una división como que adicional, te marca unos puntos y te divide la pantalla en cuadrículas. Yo trabajo siempre, digo, para Casio, y no sé si viendo estos videos me van a decir que ya no lo haga, pero no les puedo mentir, la calculadora tiene una pantalla monocromática que funciona bastante bien para lo que nosotros queremos. Hay unos modelos fantásticos. Yo siempre digo, uno ve la calculadora CG50, que es un modelo que es muy similar en cuanto al manejo de y en la capacidad operativa, pero tiene una pantalla que un poco más es HD, a colores y cosas así. Pero esta pantalla de aquí es una pantalla monocromática. Cuando yo le pongo la cuadrícula, yo siento que la cuadrícula me estorba en la visibilidad un poco. Pero si ustedes dicen, no, Julio, ¿sabes qué? A mí me encanta la cuadrícula, le pueden poner la cuadrícula. Yo recomiendo tenerla apagada, pero en todo caso eso lo que hace es dividir la pantalla en como una especie de hoja de cuadros. Luego de esto tenemos los ejes. En estos sí los alumnos en algún momento me han dicho, Julio, la verdad que no sé qué hice, ya dañé la calculadora, no encuentro el eje X o el eje Y. Esto me permite ver los ejes, me refiero al eje X y al eje Y. Si tú le pones off, el gráfico queda flotando en el aire, ya no hay un plano cartesiano, solo está flotando ahí. Es como que René Descartes nunca hubiera inventado la geometría analítica. No tenemos un sistema de coordenadas para ubicar esas figuras que siempre estuvieron flotando en la nada y poder darles una posición y una ubicación relativa. Entonces eso yo siempre prefiero tenerlo encendido para ver los ejes. No sé por qué alguien querría, pero si alguien quisiera en algún momento quitar en los gráficos el eje X y el eje Y, pueden hacerlo ahí. Este label de aquí yo lo dejo apagado. Insisto que la pantalla, si bien cumple de manera óptima la función para la que está diseñada, ponerle label, ponerle una etiqueta me permite nombrar el eje X, ponerle X o ponerle una Q, y al eje Y ponerle la Y o ponerle una P, dependiendo de con qué estoy trabajando. Dado que casi nunca vamos a imprimir desde la calculadora, a pesar de que hay una impresora, Casio sacó una impresora directamente para estas calculadoras. Tú las conectas con el cable mini USB y te imprime. Es como una de las máquinas, estas sumadoras que tienen esos rollitos de papel pequeño. Imprime ahí, pero en todo caso imprime, ¿no? Nunca la he visto funcionar en vivo y en directo, pero sé que hay ese tipo de funciones. Así que esto de aquí lo que te permite es agregarle una etiqueta pequeña. No puedes agregar una palabra muy grande porque el espacio no lo permite, pero una etiqueta pequeña a los ejes. Así que esas serían las situaciones ahí en esto. Los leo nuevamente para ver si hay alguna pregunta. La odio, Casio por siempre lo mejor. La odio. No sé, Elena, que odias, pero gracias por el Casio por siempre lo mejor. No entendí, pero me río el odio, pero sí nos pasa siempre eso del odio, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando rápidamente para terminar con la configuración. Vamos a explorar una que es muy muy importante, que es el display. Voy a borrar esta parte de aquí que tengo en los botones. Borro esto y de ahí ya nos vamos con el display. Bien, vamos a bajar hasta display.
siempre estoy intentando aplastar en el teclado y tengo que trabajarlo con el mouse. El display, bien. Vamos acá, déjenme borrar esto. Bueno, el display es bastante importante. Esto también tienen las calculadoras científicas. Mis alumnos se quedan extrañados cuando les enseño esto y les digo que en las calculadoras científicas a veces las utilizamos de manera muy rústica y no exploramos todas las funciones que tienen, pero este display no es nuevo de la calculadora gráfica. Esto también lo tienen las calculadoras científicas y son los modos de presentación de las respuestas. Yo siempre hablo de la importancia y de recalcar esto de que son los modos de presentación de las respuestas, porque la respuesta es siempre la misma en cualquier operación, pero la forma en cómo la presento puede cambiar, no la solución. Las matemáticas tienen este teorema de unicidad que habla de que toda operación tiene una respuesta única. Así que no es que estamos diciendo que hay diferentes respuestas, solo que hay diferentes formas de presentar la respuesta. Bien, vamos trabajando este modo de aquí, que es el modo display, que como les decía también está presente en las calculadoras científicas. Uno va explorando en la misma configuración de la calculadora y se encuentra con eso. Bien, avancemos entonces con este modo display. Este modo display tiene 4 situaciones. Tiene fix, tiene SCI, tiene norm y tiene ENG. Bien, vamos explicando un poco cada uno de ellos antes de empezar a trabajar, porque con esto sí vamos a trabajar ya algunas cosas. Este fix de aquí es el redondeo de cifras decimales. Como les estoy diciendo, no es truncamiento, es redondeo. Es decir, si voy a redondear a 2 cifras decimales y la tercera cifra tiene un 5 o una cantidad mayor de 5, me va a sumar una unidad a la segunda cifra decimal, ¿no? ¿Cuántas cifras decimales yo quiero? Puedo elegir un número entre 0 y 9 cifras decimales. Ya vamos a probar eso de ahí, pero el modo fix habla de configurar esto en el redondeo de cifras decimales. El modo SCI hace también un redondeo en cifras significativas. Cifras significativas no es algo que se trabaje mucho en el Bachillerato General Unificado, pero se trabaja bastante, pero bastante en el Bachillerato Internacional. Todos los exámenes inclusive dicen que, salvo que el tema indique otra cosa, todas las respuestas deben ser expresadas de manera exacta o con 3 cifras significativas. Así que es algo que el Bachillerato Internacional lo toma mucho en cuenta. El modo normal se subdivide en 2 cosas, pero es un modo que no tiene redondeo. Esto de aquí es sin redondeo y tampoco obviamente sin truncamiento. Sin redondeo, pero tiene 2 alternativas: el modo normal 1 y el modo normal 2. Desde ya les voy a eliminar el suspenso. Yo siempre a mis alumnos los hago como que explorar un poco y ver cuál es la diferencia entre ambos. Aquí por una cuestión de tiempo lo vamos a hacer directamente. En normal 1 trabaja cuando corresponde con notación científica. Cuando corresponde, por ejemplo, si hay un 0.001, es decir, ya está en las milésimas, ya no te lo pone como 0.001, sino que te lo pone 1 por 10 a la menos 3. Si es una cantidad mucho más pequeña, que está en las 10 milésimas, la millonésima, obviamente va a utilizar notación científica. En normal 2 evita el uso de notación científica. Por eso a mis estudiantes les gusta más el modo normal 2, porque si te da la respuesta, así sea una millonésima, 0.0005 números ceros y un 1, te lo escribe de esa manera en la calculadora, sin usar notación científica. Ahora, yo le hago un énfasis al evita, porque si la respuesta rebasa las 10 o 12 cifras decimales con las que puede trabajar la calculadora, definitivamente ya no la va a poner como decimal, la va a poner en notación científica. Es decir, si la respuesta es un 3 por 10 a la menos 15, ya eso no hay forma de que te ponga el 0.0000, todos los ceros, el 14 ceros, y de ahí el 3, ya no pasa eso, ya directamente te lo pone en notación científica. Pero en la medida de lo posible, evita esa circunstancia. Y luego viene esta parte de el modo de ingeniería, esto que tenemos aquí. El modo de ingeniería me permite trabajar con prefijos
y me da respuestas con prefijos. Aquí aparecen los mega, los nano, los pico. Uy, no puse nano, no sé qué escribí, al final no escribí nada, pero los mega, los nano, los pico, los femtop, todo eso de ahí aparece aquí. No es muy utilizado, pero lo vamos a explicar qué es y cómo aparece, etcétera, ¿no? Todo eso de ahí nos permite trabajar con esos prefijos en la calculadora. Los leo antes de comenzar a explorar rápidamente. Yo ya me conecté con un asesor de Macoser para obtener la calculadora. Si gustan les pasa el número, dice Dan Aquino. Perfecto. Sí, ahí está el número. Miguel Toral dice 09. Ahí está el número del asesor de Macoser. Perfecto. ¿Realizan envíos a todas partes del Ecuador? Sí, por supuesto, realizan envíos a todas partes del Ecuador. Qué buena la información, Dana. Muchas gracias. Bien. Sigamos nosotros con lo que les estaba diciendo del modo display. Vamos a explorarlo un poco. Vamos a ir haciendo algunas operaciones y vamos a ir viendo los resultados. Vamos a trabajar con un número famoso. Yo siempre hablo de los números famosos que son los de Hollywood, pi, phi, e. Pero raíz de 2 también ocupa un lugar preponderante entre los números famosos. Así que vamos a trabajar un poco con raíz de 2. Vamos a poner primero, vamos a explorar el menú fix. Vamos a poner fix, vamos a ver cómo funciona esto de aquí. Primero vamos a ver la configuración del fix. Si yo en este momento que dice normal 2, ustedes observan aquí normal 2, pongo F1, me aparece el siguiente recuadro en pantalla. Me dice fix del 0 al 9, que significa cuántas cifras decimales quiero yo utilizar. Vamos a trabajar con 3 cifras decimales. Voy a poner 3 cifras decimales. Tengo que escribirlo acá. 3 cifras decimales y darle un enter. Miren que puse F1, que eso activaba fix, puse el 3 y le di enter y ya con eso cambió, ahora dice fix 3. Voy a copiar esta pantalla para voy a poner la misma operación, voy a hacer raíz de 2 en todo, así que no vamos a tener problema con eso, pero les voy a copiar las diferentes pantallas que pueden llegar a ver acá, así que lo voy a poner acá aparte, voy a poner en modo fix, vamos a hacerlo crecer esto un poco. Y vamos a hacer la operación. Salgo de esa pantalla, pongo exit y voy a poner raíz de 2. Voy a poner, miren que la tecla, o mejor dicho, la función raíz está con amarillo encima del x al cuadrado, así que necesito poner primero shift y luego x al cuadrado y ya tengo la raíz. Pongo el 2 y le doy un enter. ¿Sí? Ustedes me van a decir, Julio, me sale raíz de 2, qué chiste. Bueno, me está dando la respuesta en forma matemática. La mejor respuesta, que es la respuesta exacta, sin ningún tipo de redondeo, es raíz de 2. Si quiero cambiarlo, vamos a ver lo que voy a hacer en este momento. Voy a subir, siempre que tengan una fracción y quieran una aproximación decimal, vamos a sombrear la respuesta. ¿Cómo se sombrea la respuesta? Con las teclas de navegación me voy desplazando hacia arriba hasta llegar a la solución, en este caso a raíz de 2, y le voy a dar a la tecla FD. Esta tecla que está en la parte de arriba entre el 7 y el 8, FD, me permite intercambiar entre el valor decimal y la respuesta propiamente. Y voy a bajar para que ya no esté sombreado. Ahí me dice que raíz de 2 es 1.414. Voy a capturar esta pantalla y la voy a copiar acá para que vayamos viendo las diferencias entre los diferentes modos. Voy a pegarla aquí, voy a cuadrarla rápidamente con la de arriba y ahí tenemos eso, raíz de 2 en modo fix. Bien, vamos a cambiar el modo fix. Voy a poner Shift menú, entro nuevamente a la configuración, voy a bajar hasta donde dice display. También puedo subir, display está casi al final, así que puedo subir y obviamente esta es una especie de cuestión circular, así que puedo ir. Vamos a poner cifras significativas, voy a poner SCI, es decir F2. Pongo F2 y voy a elegir 3 cifras significativas. Vamos a ver las respuestas con 3 cifras decimales, con 3 cifras significativas. Ustedes pueden elegir de 0 a 9 cualquiera de ellas. Así que voy a poner 3 cifras significativas y de aquí pongo salir nuevamente y voy a repetir la operación. Me voy a ir hacia arriba, voy a poner raíz de 2 sombreado y le voy a dar un enter. De nuevo me muestra raíz de 2, lo cambio con FD. Hice algunas cosas un poco rápido, pero ahí está. Ahora déjenme bajar para que vean correctamente cómo está eso. Y lo vamos explicando. Este no fue un buen ejemplo coger 3 cifras significativas, pero voy a explicarlo acá en la pantalla qué es lo que tenemos. Ups, no copié las 3 cifras significativas. Vamos a poner acá
esto así. Ya voy a copiar la otra pantalla y les explico un poco lo de las cifras significativas. Déjenme para que pues tenga sentido esto. Shift menú. Shift menú. Y bajamos hasta las cifras significativas. Eso es lo que tengo que copiar. Clic derecho, capturar pantalla, otra vez copiar. Me desplazo hasta PowerPoint, pero no lo que estamos visualizando, sino la otra parte de PowerPoint. Cuadrada está un poco más. Perfecto, ahí está. Y ahí estamos. Muy bien. Ya vamos a explicar un poco qué es esto de aquí que tenemos. Aquí nosotros hicimos redondeo a 3 cifras decimales. Y acá hicimos redondeo a 3 cifras significativas. Bien, este redondeo de 3 cifras significativas lo que hace siempre, esto no me copió exactamente lo que era, déjenme ver, aquí no está, estaba en pantalla, pero eso no era. Salimos de aquí, exit, ahí está, esa pantalla es la que necesito, no sé por qué no la copió. Vamos a copiarla rápidamente, ahí sí está, esa es la que necesito. Y la pego rápidamente en PowerPoint, vamos a ver acá. Elimino esta y pego la que corresponde. Ya, ahora sí. Bien, ¿qué es lo que hace esto con las cifras significativas? Imaginémonos que tengo una expresión que sea 31.47 en 3 cifras significativas. Lo que va a hacer es cortarlo a la tercera cantidad, es decir, primera cifra significativa el 3, segunda el 1, tercera el 4. Esto se va a cortar aquí y se va a redondear, obviamente va a quedar un 31.5, pero siempre lo va a expresar, en vez de ponerlo como 31.5, que eso es la respuesta, lo va a expresar de otra manera que sigue siendo válida, que es 3.15 por 10, a la 1 en este caso. En este caso nosotros vemos que dice 1.41 por 10 a la 00, es decir, simplemente 1.41. Pero eso es lo que está haciendo. Siempre las cifras significativas van a venir expresadas de la forma a por 10 a la k, donde a es un número que está contenido entre 1 y 9. No, entre 1 y 10 sin incluir eso. 1 y 10 sin incluir ambos. Ni el 1 ni el 10. Ya. Así sí. ¿Sí? Así que siempre lo va a poner de esa manera en 3 cifras significativas. No es mi interés estar demasiado tiempo en esto, pero de todas maneras es una aclaración importante. Vamos a seguir explorando la calculadora. Voy a poner otra vez Shift menú. Vamos a ir ahora a normal 1. Ahora, miren que va a cambiar. Ustedes recuerdan que ahora que aplastamos Fix y aplastamos SCI, me aparecía un recuadro en la calculadora con números entre 0 y 9, que me decía que yo podía elegir cualquiera de esos números que estaban ahí para decir la cantidad de cifras que quería. Ahora cuando aplasto normal no me aparece ese recuadro, sino que simplemente se cambia a normal 1. Y si vuelvo a aplastar cambia a normal 2. Y si lo vuelvo a hacer cambia a normal 1, así que hace como que esta especie de ciclo entre los dos normal. Vamos a dejar en este momento normal 1, con eso vamos a trabajar. Déjenme capturar esto y copiarlo rápidamente en PowerPoint. Vamos a pegar esto acá, el modo normal 1. Bien, ahí tenemos normal 1 y vamos a ver cómo queda la respuesta en modo normal 1. Salgo de aquí, ya ven ustedes que está configurado ahí y voy a repetir la operación. Voy a subir a la raíz de 2. No vamos a hacer raíz de 2 porque no voy a observar ninguna diferencia con las anteriores. Vamos a hacer alguna operación que tenga más ceros. Digamos que hago raíz de 2 pero dividido para 10.000, pongámosle. Raíz de 2 dividido para 10.000. Eso tiene muchos más ceros, más decimales. Así que vamos a hacer esa operación de ahí. Voy a poner raíz de 2 dividido para 10.000. Y miren esta respuesta que me da aquí.
me da 1.41421356.2 por 10 a la menos 4. La voy a copiar para que la tengan luego, esa respuesta de ahí. Así que estoy aquí, acá en este. Eso es lo que hace normal 1. No redondea nada, simplemente me da la respuesta hasta la cantidad de decimales que me puede presentar la calculadora. Así que esta parte de aquí en normal 1 es sin redondeo, y aquí esto es 1.41421356.2 por 10 a la menos 4. Eso significa el e a la menos 0,4, el uso de exponentes, por 10 a la menos 4. Bien, vamos entonces ahora a lo último que faltaría explorar de ese modo normal, que es el normal 2. Voy a poner Shift, voy a poner menú, voy a bajar hasta donde está el display y voy a aplastar otra vez F3, con eso cambia a normal 2. Así que voy a copiar esto de normal 2, me lo llevo a PowerPoint, vamos a poner acá, esto en normal 2, y vamos a ver cuál es la respuesta que me da. Salgo aquí con Exit y voy a repetir la operación, voy a subir hasta la misma operación, raíz de 2 sobre 10.000, y le voy a dar un Enter a eso. Y ahí está la respuesta. Insisto con que la respuesta es la misma, pero la manera de presentarla es diferente. Esta de aquí ha evitado el uso de notación científica y me está dando ese resultado en términos de decimales. Vamos a verlo un poco más grande acá en las diapositivas. Hago más grande esto. Y esta parte de aquí es una parte que no tiene redondeo. Es una parte que no tiene redondeo, es una parte sin redondeo, pero que evita la notación científica en la medida que sea posible. Hay momentos en que no es posible y ya simplemente se queda ahí. Eso es el modo normal 2. Ahora bien, vamos al modo de ingeniería rápidamente. No lo vamos a explorar demasiado. Hay un momento en el que podemos trabajar con los prefijos, pero lo que les quiero mostrar es qué pasa si se aplasta. El modo de ingeniería no se activa como un modo independiente, sino que simplemente se agrega a cualquiera de los que ya está, a fix, a SCI o a normal, simplemente se añade como una E adicional aquí. Y entonces eso obviamente cambia el asunto, cambia la manera como me va a presentar la respuesta, y normalmente si no estamos acostumbrados a ese trabajo es un poco incómodo. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo quito esa E de ahí? Simplemente con F4 mismo, con el modo de ingeniería lo quito. Así que eso de ahí o lo activa o lo quita directamente en ese punto. Bien, eso sería lo de la configuración. La simplificación, que es el último modo, tiene también un automático o un manual. Está bien que la simplificación esté en modo automático, así que de eso no vamos a hablar demasiado, que quede simplemente ahí en modo automático. Con eso hemos terminado la configuración, ya no hay más elementos, de ahí volvemos al primero. Así que esta es una visión bastante buena, no completa, no exhaustiva de todo lo que es la configuración de la calculadora, pero ya es una configuración que nos permite arrancar y que nos permite solucionar ciertos problemas que se dan al manipular la calculadora, que insisto, no se daña con la combinación de ningún tipo de teclas, pero sí se puede desconfigurar. Bien, realizan envíos. Dana, escuché que ya has enviado el número de contacto de Macoser, sin embargo no logro verlo. Cuando activen el chat lo dejas allí, por favor. El chat está activo, Gerardo. Yo no sé si de repente en la parte de abajo de tu video puedes poner simplemente chat en vivo y con eso ya te comienza a aparecer, pero el chat está activo y ahí aparece. Como cambio de normal 1 a normal 2, perfecto, Manuel Alejandro, ya viste que está con F3 mismo, cambiabas entre normal 1 y normal 2. Muy bien, seguimos avanzando y por fin ya salimos de esta parte de acá, que insisto es la que menos me gusta, pero es necesario en la calculadora. Bien, vamos a ver cómo la vamos a dejar porque hemos manipulado algunas cosas. Los voy a dejar en modo matemático, tal como está ahí. En modo de cómputo, lo voy a regresar a fracciones impropias. Quiero que diga DC.
lo de las fracciones impropias. Que esté en grados sí está bien, así que lo podemos dejar en grados. Eso está correcto ahí. Y voy a seguir bajando en modo real, on, off. Normal 2 también está bien, auto y todo, así que es suficiente eso para trabajar lo que viene. Lo vamos a dejar ahí, igual ustedes ya luego pueden explorar todo esto, así que vamos a salir de esta pantalla, vamos a borrar todo y vamos a comenzar ya un poco más de trabajo operativo matemático. Déjenme borrar también las teclas acá para que luego puedan seguir un poco ese movimiento. Elimino todo esto, volvemos al modo acá, listo, y comenzamos. Bien, ¿qué vamos a ver en este momento? ¿Qué vamos a explorar aquí en la calculadora? Vamos a explorar algunas cosas. Vamos a explorar en este momento la tecla opción del teclado, esta tecla que está junto a Shift con amarillo, opción. Si tienen la calculadora, no les estoy diciendo que aplasten Shift, eso enciende el teclado de la pantalla. Por ejemplo, yo no sé si alcanzan a ver ahí, vamos a ver, diciendo que yo tengo un retraso con la transmisión, pero lo voy a poner más o menos aquí. Si yo tengo la calculadora, así es la pantalla, si pongo Shift On, inmediatamente ya se enciende el teclado, Shift y opción. Espérense un momento que la apagué. Shift y opción, ya se prende el teclado de la calculadora. Esto sirve cuando estás en un ambiente oscuro, estás en un auditorio, en un taller y no alcanzas a visualizar bien la pantalla. Se prende esto con Shift Option y se puede configurar para que se apague solo o para que lo apagues con la misma configuración. En el emulador no pasa eso. En el emulador no podemos hacer uso esa opción. Es creo que la única que el emulador no hace, porque la pantalla ya está como que estuviera encendida, ¿no? Así que eso no hace el emulador, pero eso lo podrías ver. Es bastante útil realmente cuando estás en un auditorio y no hay mucha luz porque están proyectando algo. En la clase tiene una proyección y se busca un ambiente un poco oscuro. Te permite visualizarlo mejor de esa manera. Bien, les decía que vamos a explorar la tecla opción, así que nos vamos con eso. Voy a aplastar en este momento opción. Perdón, voy a regresar. Voy a grabar para que puedan ver. Opción, ya ven ustedes ahí en las teclas, estamos con opción. Esta opción nos presenta varias alternativas que el día de hoy vamos a explorar unas cuantas, no vamos a explorar todas, pero vamos a nombrar algunas. Voy a hacer captura de esto, se los voy a dejar también en las diapositivas. Esto de aquí tiene en el menú opción, esta es la primera pantalla que aparece, ya lo van a ver. Cuando nosotros entramos a opción en la calculadora. Esta es la primera pantalla y aquí vamos a hacer referencia a algo que va a suceder bastante en la calculadora. Si ven en F6 en este momento en la parte de arriba hay una flechita hacia la derecha. Esa flecha hacia la derecha lo que me indica es que hay más alternativas de las que se pueden presentar en pantalla. Así que en este momento que yo voy a aplastar F6 me aparece el segundo menú de la alternativa opción. Lo voy a copiar también para que lo tengan. Y ya vamos a ir explicando algunas de las situaciones aquí con este menú. Voy a aplastar otra vez F6 y esta ya es la última pantalla. Después de eso hay una especie de ciclo y si aplasto F6 regreso a la primera pantalla inicial. Ya lo voy a hacer para que lo vean. Así que esta sería la situación con el menú. Bien, copio aquí, pego acá y ya estamos. Entonces aquí aparecen algunas cosas como por ejemplo para trabajar con listas. La calculadora te permite ingresar listas de valores y cosas así. Puedes hacer trabajos con listas entre ellas. El modo que dice Mat es el modo de matrices y para esto no hay otro menú. Así que matrices se trabaja solo desde aquí. Importante que sepan eso. No hay un menú adicional para matrices. Si recuerdan, el menú 1 se llamaba Run Mat.
run como para todas las operaciones que uno realiza normalmente y mat por las matrices. Solo aquí se puede trabajar matrices. Números complejos, operaciones que se hacen con números complejos, aquí están. Cálculo, con cálculo se refiere a cuestiones de análisis, derivadas, integrales, insisto con que son algunas cuestiones puntuales que ya las vamos a ir explorando, pero eso de ahí. Stat se refiere a estadística, pero por ejemplo aquí es como para hacer ciertas cosas rápidas, pero hay un menú aparte para estadística, solo para estadística, así que yo recomiendo normalmente cuando uno va a trabajar estadística irse al menú 2, que es el menú de estadística, pero en todo caso esas son las de ahí, son las que normalmente uno explora. Nosotros el día de hoy vamos a explorar algunas. Conversión de unidades, esto es también bastante, ayuda bastante. Funciones hiperbólicas, en probabilidad también es un menú que vamos a explorar. Más allá de que haya mucho de probabilidad, hay de cosas de conteo. Ahí está el factorial, están las combinaciones, las permutaciones, los números aleatorios, como para generar números aleatorios. Aquí ciertas cuestiones en num, hay ciertas operaciones con números. Está por ejemplo el valor absoluto, no está en ninguna otra parte de la calculadora. Esta parte de ángulos me permite hacer la conversión que nos decía un compañero hace un rato en el chat, para convertir, por ejemplo, una respuesta que está en modo decimal a grados, minutos, segundos y cosas así. Así que este es un menú de ángulos donde podemos trabajar eso. El último menú tiene matemáticas financieras y tiene algo de lógica también ahí. Vamos a ir explorando mejor cada uno de ellos para ir viendo estas situaciones. Ahora también hay un menú financiero al final de la calculadora, también lo podemos trabajar ahí, y aquí hay ciertos comandos lógicos que se pueden trabajar también en esta parte de aquí. Bien, vamos entonces explorando un poco esto de aquí. Les había dicho yo que si pongo F6 otra vez regreso en el ciclo a la primera parte, ¿no? Al primer menú. Bien, ¿qué vamos a explorar en este momento? No vamos a explorar nada ahí. Vamos a explorar, me voy a ir en este momento con F6 a el modo de conversión de unidades y vamos a trabajar un poco algo de conversión de unidades, así que vamos a ir viendo algunas cosas que se hacen aquí con las conversiones. Antes de empezar voy a leerlos por si acaso hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta en el chat, sin embargo seguimos, ha crecido el número de espectadores, hay 50 espectadores, así que bastante bien estamos con eso. Los que no pueden verlo ahora lo podrán ver luego con el link. Bien, vamos entonces, les decía, a trabajar un poco con el menú de conversiones. Estamos aquí, voy a darle a F1 y vamos a entrar a conversiones. Este es el menú de conversiones. Voy a copiarlo y se los voy a poner también en las diapositivas para que puedan visualizarlo. Yo demoro un poco en lo que les digo copiarlo, o sea, es bastantes cosas que tengo que hacer acá. Esto, miren, estoy en OBS transmitiendo las escenas y todo. No es algo que con lo que haya estado familiarizado. No soy un youtuber, he sido un maestro y este año con la pandemia nos ha tocado a todos hacer magia en las computadoras, ¿no? Así que ahí estamos. Este es el menú de conversiones. Vamos a trabajar un poco ahí las situaciones que se presentan. En este menú de conversiones nos aparece en F2 length, que significa longitud. F3 tenemos área, eso está exactamente igual. F4 también creo que lo podemos predecir, es volumen. Y F5 tiempo. Ahora, de nuevo, que ustedes me digan ahí, Julio, ahí veo en F6 una flechita y en F1 otra. Ya vamos a hablar de la de F1, pero vamos hablando de la de F6, que ya habíamos dicho que representa que hay más alternativas, lo que significa que hay más cosas que podemos ver en el menú. Espérense que me moví acá, aquí estamos. Ya. Les decía que hay más cosas que podemos visualizar, así que vamos a hacer eso en este momento. Voy a poner F6 y aquí tenemos la segunda pantalla dentro del menú de conversión de unidades. En este menú de conversión de unidades tenemos el segundo bloque. Déjenme copiarlo acá en las diapositivas. Ahí estamos.
Esto de aquí tiene en F2, en este bloque de aquí, tiene temperatura. En F3 tenemos velocidad. En F4 unidades de masa. En F5 unidades de fuerza. Y vamos a ver la tercera y última pantalla, porque hay una tercera pantalla de conversión de unidades que la podemos ver ahora, F6. Esta es la última, la copio y la vamos explicando ahí. La copio rápidamente al PowerPoint. Bien, con eso vamos nosotros a decir acá F2, expresión, unidades de presión. F3, energía. Y finalmente F4, potencia. Bien, eso tenemos nosotros como unidades. Vamos a ir trabajando con algunas para ir viendo algunas operaciones básicas con esto de conversión. Si ya hacemos con un menú, el resto es ir explorando los mismos menús, así que en eso no van a tener mucho problema. Vamos a ir explorando alguna de estas. Voy a borrar nuevamente las teclas que están acá presionadas en este comando. Vamos a borrar esto y vamos a seguir ahora con... Vamos a convertir algunas unidades de longitud. Vamos a ver si quiero transformar 100 kilómetros. Bastante eso. A ver, ya, déjenme salir de aquí y borrar nuevamente para hacerlo paso a paso. E ir explicando qué es lo que vamos a convertir. Bien. Vamos a convertir 100 kilómetros, digamos que a algo que no esté ni siquiera en el mismo sistema métrico, sino que algo que esté en el sistema inglés. Vamos a convertir 100 kilómetros a pies. Vamos a ver cómo nos va con esa conversión de ahí. Entonces voy a escribir primero la cantidad que quiero convertir. En este caso voy a poner el 100. Voy a poner F2, que tiene lo de longitud, y miren que me aparecen dos carpetas. La primera tiene el sistema métrico. Si yo voy bajando con las teclas del cursor voy a encontrar las unidades. Aquí están los milímetros, centímetros. Los anteriores son unidades más pequeñas, femto, micro. Acá en la unidad 7 está el kilómetro. Así que puedo poner el número 7 o puedo darle un enter desde ahí. Si yo ya me sé las unidades, es decir, si he trabajado mucho con la calculadora, a lo mejor no tenía ni siquiera que ir bajando, simplemente me acordaba que el 7 era kilómetros y ponía el número 7 y con eso ya estaba. En este momento voy a acceder al kilómetros. Ahí ustedes ven en pantalla que dice 100 y que dice kilómetros. Ahora, justo ahora aparece el uso de esta tecla, esta flechita que estaba con negro, diferente a la de F6 que estaba pintada toda. Esa me dice, a partir de aquí voy a transformar esas unidades a la unidad que me estén diciendo. Así que eso lo vamos a hacer aquí nosotros con F1. Pongo la flechita, es como la instrucción para la calculadora para decir a qué unidad voy a cambiarla. Y vuelvo a buscar en este momento en longitud. Como me voy a la segunda carpeta, la tecla del cursor hacia la derecha. Miren que volví a aplastar F2, lo de longitud, y me voy a mover hacia la derecha. Con eso a la derecha cambié a las unidades del sistema inglés. Miren que están en inglés propiamente. Aquí pulgadas, pies, yardas, etcétera. Pies que queremos es la unidad 3. Así que voy a poner aquí el 3 y con eso voy a transformar 100 kilómetros a pies. Le doy un enter y ya tenemos nuestra respuesta. Son 328.083.9895 pies. Así que ahí tenemos nuestra conversión. La voy a copiar para que ustedes la tengan. Esta conversión en longitudes, 100 kilómetros a pies. Y así podemos ir explorando cualquiera de ellas. Podemos utilizarlas. Bien, vamos a poner aquí. Esta es una conversión. Déjenme mover para que vean. Esta es una conversión de kilómetros a pies.
Y así cualquiera de ellas vamos a hacer una conversión en temperatura. Insisto con que si ya vimos cómo se convierte, es exactamente el mismo procedimiento, así que vamos a hacerlo rápido. Una conversión que tenga ahora algo de temperatura, pero los leo primero para ver si no hay ninguna pregunta. En el chat de WhatsApp, no sé por qué no puedo ver el número por este medio. ¿Hay algún código que personaliza la calculadora? Por ejemplo, si una calculadora se extravía, ¿se la puede identificar como perteneciente a quien la adquirió? No, que yo sepa no hay ninguna cosa, porque de paso, inclusive cuando uno reinicia la calculadora, se reinician todas esas situaciones, así que no hay cómo hacerlo de esa forma. ¿Sí? Mari Bermello, saludos. ¿Cómo está Mari Bermello? Sí, saludos también. Vamos a seguir avanzando. Como les decía, vamos a hacer una transformación en temperatura. Vamos a la calculadora y vamos a hacerlo. Voy a borrar todo esto que está aquí. Permítanme que de todas maneras es algún trámite un poco de manejo de esto. Quito, pongo el emulador nuevamente y vamos a transformar ahora temperaturas. Voy a buscar temperatura, está aquí en F2. Vamos a transformar, digamos que vamos a ver el nivel de congelación del agua, que es a 0 grados centígrados. Vamos a transformarlo a grados Fahrenheit, como para ver cuánto equivale el nivel de congelación del agua a una presión de una atmósfera. Si bajo ciertas condiciones, obviamente hacemos como en economía un ceteris paribus de no se mueven las otras variables. En todo caso, vamos a transformar ese 0 grados centígrados, vamos a poner el 0, voy a poner F2, que es temperatura. Ustedes ven aquí están grados centígrados o grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit, y el otro R no sé, la verdad, no me acuerdo cuál es el grado en R. No es muy utilizado. Vamos a poner el 1 grados centígrados y vuelvo a poner la tecla F1 que me dice la orden para convertir, y voy a buscar nuevamente en temperatura, pero ahora voy a poner el 3 para transformarlo a grados Fahrenheit. Ahí miren ustedes en pantalla, dice 0 grados centígrados transformados a grados Fahrenheit. Voy a darle el resultado y me dice 32 grados Fahrenheit. Así que voy a copiar esta pantalla nuevamente. Déjenme que ya moví esto. Voy a copiar esta pantalla para que la tengan. Ahí tienen otro ejemplo de conversión de unidades. Bien, me llevo acá esto. Ahí estamos. Vamos a poner aquí que esto es una conversión, en cambio, que hemos realizado de unidades que están... copié la misma, no me copió la otra. ¿Qué pasó? Déjenme regresar, copié la misma de kilómetros a pies. No, ahí ya están los grados abajo. Un lapsus de nuevo. Me pasa bastante, como pueden observarlo. En todo caso, aquí está la conversión de grados Celsius a Fahrenheit. ¿Sí? Así que ahí tenemos otro ejemplo de el menú de opción en manejo conversión de unidades. Bien, vamos a explorar otra situación. Los leo por si acaso hay alguna pregunta. Me dice Manuel Alejandro, ¿cómo llega a esa opción para las transformaciones, longitud, área, etcétera? Por supuesto, Manuel Alejandro, repito esa parte de ahí. Voy a borrar inclusive esto para que vean, y voy a aprovechar para una situación importante que uno tiene que explicarle a los estudiantes, sobre todo, ¿qué pasa cuando me pierdo en algún lugar con la calculadora? Yo recomiendo lo siguiente: siempre que me pierdo pongo exit. Miren que aplasté 4 veces, ya no regresa más. Ahí estoy en la pantalla inicial. Entonces yo siempre recomiendo esto de que estoy perdido en alguna cosa, me salgo totalmente. Estoy hablando de salir porque hemos dicho que estos menús funcionan: escojo una ventana, ingreso en esa, escojo un menú, ingreso en el menú. La manera como voy regresando le llamamos salir, y se hace con la tecla exit. Entonces yo pongo opción sin ningún comando adicional, solo pongo la tecla opción, y ahí me aparecen listas, matrices, números complejos, cálculos, estadística. Ahí no está conversiones. Para llegar a conversiones pongo F6,
y ahí aparece conversiones, conversiones hiperbólicas, bla bla bla. Como conversiones está en la primera alternativa, tengo que elegir la tecla de función 1, F1, aplasto F1 y ahí ya estamos en el menú que me estaba preguntando Manuel Alejandro, que era el menú de longitud, área, volumen, tiempo, y con F6 me voy desplazando a las otras unidades si quiero hacer cambios de unidades de presión, de energía, de temperatura, de todo lo que necesite, ahí lo hacemos. Así que contestamos ahí la pregunta de Manuel Alejandro. Perfecto, muy bien. Seguimos avanzando, vamos a explorar otra de las alternativas en el menú de opciones. Voy a borrar esto. Voy a salir de toda esta parte de aquí. Déjenme activar esto. Déjenme parar aquí. Salgo de todo esto y voy a borrar toda la pantalla. Bien, y vamos a comenzar nuevamente desde aquí para seguir explorando el menú de opciones. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Para ya terminar, porque ha sido una jornada un poco larga, vamos a terminar con la última parte, que es explorar algo del menú de probabilidades. Así que vamos al menú de opciones. En el menú de opciones voy a ir a buscar el menú de probabilidades. De nuevo, no aparecen las primeras alternativas. Aplasto F6. Con ese F6 de ahí, yo ya puedo ir explorando el menú de probabilidades. Así que me voy a F3, que tiene probabilidades, y ahí voy a ingresar. ¿Sí? Así que vamos a trabajar este menú de probabilidades. Voy a parar esto y voy a copiar aquí en este momento. Voy a poner exit un momento para copiar la pantalla que tiene el menú de probabilidades, dejárselos copiado en el PowerPoint. Así que vamos a poner aquí en PowerPoint el menú de, en opciones mismo, vamos a explorar probabilidades. Ya les muestro en el PowerPoint. Vamos a poner aquí nuevamente en opción. Vamos a explorar con F3 probabilidades. Bien, vamos a ver entonces en este momento eso. Ya habíamos puesto F3, estábamos ahí en esa situación, pusimos opciones, pusimos F6, pusimos F3, estamos ahí, así que desde aquí sigo con los comandos. Aquí les decía yo, y ustedes ya ven, las calculadoras científicas tienen estas funciones en el teclado propiamente. Normalmente en Casio, encima del signo de multiplicación o división, está el NCR, el NPR, que representa combinaciones, permutaciones. El factorial, en cambio, está por la parte de arriba. Algunos modelos la tienen en una tecla directamente, otros la tienen en la parte de encima simplemente. Así que eso vamos a ir explorando. El factorial, yo siempre les digo a mis alumnos, es una especie de juego sadomasoquista. Esto crece demasiado rápido. Muy rápido crece esto de aquí. Pongamos, por ejemplo, un 5 factorial. 5 factorial es 120, ahí nos da la respuesta, pero por ejemplo ya 12 factorial ya es una cantidad que pasa del millón, ya crece muy rápido. Aquí tenemos más allá del millón, 479.100.600, ya tenemos una cantidad bastante grande con el 12 factorial, y ni hablar con un 40 factorial. Vamos a poner un 40 factorial. Esto nos da ya con notación científica una cantidad de 48 cifras. Ya inclusive la pronunciación de eso ya es una pronunciación un poco grande. Ahí tenemos operaciones con el factorial. Vamos a copiarlas. Vamos a poner aquí algo del factorial. Así que veamos, aquí tenemos algunas operaciones con factorial. ¿Qué más podemos decir del factorial? La calculadora Casio tiene un límite operativo, es decir, no trabaja con todas las operaciones hasta cantidades gigantes o demasiado grandes. Así que su límite operativo es 69 factorial. Después del 69 factorial ya la máquina no puede encontrar más, y les explico por qué. Porque la calculadora opera, como les decía, hasta 100 cifras. Cuando tú rebasas, la cantidad rebasa las 100 cifras, ya simplemente ya no puede la máquina. Ahora, no es algo que nos deba preocupar. Yo siempre les pongo como ejemplo una estimación de lo que es el universo conocido en cuanto a la cantidad de átomos. Decía que era una cantidad
multiplicada por 10 a la 80 y algo. Así que si esa es la cantidad de átomos del universo conocido, el resto de medidas ya son realmente inconmensurables, ya no tienen ni sentido práctico, son tan grandes que solo existen en este maravilloso mundo de los números, ¿no? Si ustedes ponen un 70 factorial, ya la máquina les va a dar el mensaje de error. Ya no puede con 70 factorial, ya eso es una situación que rebasa el límite operativo de la calculadora, ¿sí? Hasta 69 factorial, 70 factorial ya es una cantidad muy grande, ¿sí? Así que hasta ahí llegamos con el factorial. Hablemos un poco de combinaciones y de permutaciones. Es una operación que normalmente aparece en cuestiones de conteo antes de capítulos de probabilidad. Salgo de aquí, tengo que borrar esto para poder continuar. Voy a borrar esta parte de aquí también del teclado para comenzar a explorar un poco más el asunto de combinaciones y permutaciones. Los leo nuevamente por si hay alguna pregunta. ¿Se podría aumentar de pronto unidades de conversión? Edgar Aldaz. No entiendo exactamente, no sé si descargando, la verdad que tendría que explorar. Si usted me dice que hay programas para aumentarle que otros sistemas así más allá de los que están marcados, podría ser, la verdad que no he explorado más allá de eso, y hay muchas cosas que se le pueden agregar a la calculadora que se pueden descargar y todo eso. Probabilidades fundamental, el peso en las externas es considerable, sí. Está hablando nuevamente del programa de bachillerato internacional. Yo a mis alumnos les digo que probabilidad me parece uno de los capítulos más complejos en bachillerato internacional porque no es mecánico. Es un capítulo en el que hay que pensar mucho, en el que hay que decidir, en el que la probabilidad al principio es básica, pero enseguida llegamos a probabilidad condicionada, teorema de Bayes, y peor si vamos por distribuciones de probabilidad, distribución normal, dependiendo de cómo se eleva, así que eso. Edgar, podría intentar preguntar y verificar, porque la verdad que nunca me ha tocado explorar si es que alguno de esas cuestiones adicionales que le podemos poner a la calculadora es en cuanto a unidades. Voy a averiguarlo, porque la verdad que no me ha tocado esa necesidad, pero ya voy a averiguar esa situación. Bien, vamos explorando entonces lo de combinaciones y permutaciones. Combinaciones, permutaciones, por ejemplo, no sé, normalmente yo les pongo a los estudiantes un salón promedio de clases, depende del colegio particular y colegio fiscal, pero digamos que un salón promedio ideal, maravilloso, sería 25 alumnos, más allá de eso ya no, pero digamos que tenemos 25 estudiantes en un curso y queremos nosotros ver, por ejemplo, un grupo de 4. ¿Cuántos grupos de 4 podríamos hacer en un salón de clases con 25 estudiantes? Entonces, para contar esto de los grupos se utilizan las combinaciones y las permutaciones. Las combinaciones no tienen un orden. Yo siempre les digo, ellos piensan al principio, cuando uno da esta clase, piensan como los trabajos en clase cuando hacemos talleres nosotros y decimos divídanse en grupos de 4, y entonces si son 25 dicen salen 6 grupos y sobra uno que tiene que adicionarse a algún grupo que quede de 5. No nos referimos a eso. Nos referimos a que va a existir solo un grupo de 4, pero queremos saber cuántos grupos diferentes hay. Si ese grupo de 4 solo va a ir a hacer un trabajo y no hay un presidente, no hay una jerarquía entre sus miembros, se resuelve con combinaciones. 25, combinación, aplasto F3 y 4. La misma nomenclatura de siempre para combinaciones. Yo sé que en algún momento podemos utilizar estos paréntesis alargados con el 25 y el 4, pero en este caso tenemos simplemente 25 combinación 4 así, y la respuesta es 12.650. Y en cambio, si con esos mismos 25 personas vamos a hacer un grupo de 4 donde sí exista la jerarquía entre sus miembros, ya el denominador no va a tener un 4 factorial, es decir, es una cantidad que está aumentada 24 veces, es decir, 25 permutación 4. Una directiva, por ejemplo, donde haya un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, con 25 personas. ¿Cuántas directivas distintas se pueden hacer? No pueden existir al mismo tiempo. Solo se va a elegir una directiva. Pero ¿cuántas diferentes podrían haber? La respuesta es 25 permutación 4, que es 303.600. Ahí tenemos el trabajo con lo que es combinaciones
y permutaciones en este momento. Bien, vamos a copiarlo por acá, vamos a ponerlo aquí mismo en esta pantalla, vamos a poner esto así, y ahí tenemos algunas operaciones con permutaciones y combinaciones, que normalmente esas son teclas que están en el teclado. Redundo un poco, pero son operaciones que están en el teclado ahí mismo. En este caso están un poco escondidas, tenemos que ir a buscarlas allá. Bien, eso sería, me comprometo el día de hoy, porque ya estamos por terminar nuestra transmisión. Ha sido una transmisión un poco larga. Vamos a comprometernos a enviarles el cronograma de la próxima semana, y vamos a tener en la próxima semana sesiones sincrónicas en Zoom. Yo sé que eso es un poco más complejo, si bien es cierto se pueden grabar las sesiones de Zoom, es un poco más complicado. Me gustaría que intenten participar de esas, que si están otros compañeros de ustedes lo comenten, porque siempre es bueno esa interacción. Cualquier pregunta, cualquier duda, esos son los momentos como para realizarlos. Y también, como todavía no están armadas las aulas virtuales, el primer trabajo que va asociado con esta práctica que hemos tenido, se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Es decir, hay una práctica que ustedes pueden hacer. La idea de presentar estos trabajos de aquí sería presentarlos en un documento en Word. Si tienen el emulador, pueden hacer lo que hemos hecho en este momento, que es capturar la pantalla, y capturando la pantalla nosotros podemos copiar ahí la operación que hemos realizado, ¿no? La idea sobre todo de estos primeros trabajos es que sea una parte que ustedes se sientan cómodos haciendo. Si hay alguna duda respecto a las respuestas, yo luego voy a pasar cuáles serían las soluciones que estamos esperando, para que ustedes mismos hagan una autorrevisión, y si tienen alguna duda, expresen la duda para poder ir solventándolas, ¿no? Que no quede ninguna duda de esta primera parte. Hemos visto cosas muy básicas, pero necesarias de la calculadora, así que yo creo que por ahí nos vamos despidiendo. Si no hay ninguna pregunta, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Verifiquen por favor, nuevamente lo digo por si acaso los que no estaban al principio de la transmisión, verifiquen nuevamente que sus nombres estén en las listas que se publicaron en cada uno de los grupos de WhatsApp, para poder armar los salones de forma adecuada. Si no están ahí, convérsenlo con Gilda Córdoba. Les voy a pasar por aquí, por este chat, y les voy a pasar el contacto en todos los grupos. A pesar de que ella está en los grupos, ustedes pueden buscar ahí entre las personas que están, Gilda Córdoba, está su contacto. Les voy a pasar en este momento, no me sé el número, así que vamos a buscarlo. Les paso el nombre de ella. Gilda Córdoba es la encargada de todo lo que es la conformación de grupos y logística, así que les paso el número 099-279-8383. Muy bien. Todavía Edwin Romero no lo vamos a enviar a una dirección. Les podría dar una dirección de correo, pero lo ideal sería subirlo en la plataforma. Por el momento simplemente vayan trabajándolo. Ya les vamos a decir cuando ya esté la plataforma, hay un link directamente para subirlo ahí, así que eso podemos hacer. Así que bien, eso sería todo. Les agradezco la paciencia, no se han desconectado, han estado conectados durante todo este tiempo, así que muchas gracias. Ha sido una jornada un poco larga, pero en todo caso creemos que es necesaria esta parte de aquí. Les agradezco y nos encontramos en la siguiente transmisión. Pasen bien, hasta luego.